Cordial saludo, hoy estamos nuevamente en su espacio Pensante. Hoy dentro de esta cápsula que trataremos la libertad. Quien les habla, Alexander Posada y mi compañero David Belandia. Para tratar el tema de la libertad es fundamental remitirnos a los aportes de Erich Fromm y su texto Miedo a la libertad. ¿Por qué? Debemos resaltar 3 puntos para guiar esta discusión y serían: dentro de las posibilidades que se tiene del ejercicio de la libertad, ¿qué pasa con el proceso de individuación? ¿Qué pasa con el individuo? Cómo el individuo explora y construye esa idea de la libertad sin las limitaciones, sin las restricciones que dentro del mismo sistema se ha creado a la idea de la libertad. 2. Hasta dónde la exploración, la experiencia, la incertidumbre son bases para la formación de esta libertad. Y 3. El sujeto puede o no construir libertad desde su individualidad. Pero frente a eso es importante ver que, Erich Fromm viene de una corriente de psicoanálisis, es un psicoanalista, y efectivamente ahí también podemos hacer esa relación como desde la escuela de Frankfurt tenía esa base, ¿no? Y es un psicoanálisis freudiano que efectivamente viene con esa corriente, y ese que empieza con esa pizca de duda y decirnos, la libertad, y cuando nos está hablando del inconsciente, y es ese inconsciente el que nos lleva y nos genera un comportamiento que pareciera ser individual porque obedece al sujeto, pero que está marcado por la comunidad, qué es lo que ha estado, qué es lo que él ha aprendido, qué es lo que él ha recibido de su entorno, de sus contextos, y que lo lleva a actuar, pero que para él mismo es desconocido, ¿sí? Entonces, ¿hasta dónde entonces ese individuo comunidad? Bien, en esa idea yo creo que vale la pena rescatar la propuesta de Bakunin, que plantea una dicotomía bien importante frente a la idea del individuo. El individuo claramente tiene que rebelarse, porque es su naturaleza, ¿no? Tiene que rebelarse a estas instituciones, a eso que le han internalizado, a eso que le han puesto dentro, la familia, la iglesia, las normas sociales. Debe cuestionarlo todo y enfrentarse, llegar a la búsqueda de su rebeldía. Pero algo importante ahí es que Bakunin reconoce que no lo puede lograr solo, y que aunque parte de un ejercicio individual, la libertad solo se logra de manera colectiva. Sin apoyo mutuo no existe la libertad, y lo deja clarísimo en la cita en la que dice que nadie puede ser libre mientras exista un solo esclavo. Entonces nos muestra que existe una relación entre rebelarse frente a todas estas situaciones y buscar que en conjunto se generen condiciones de libertad, se enfrente la servidumbre en conjunto. Pero bueno, frente a ese planteamiento, también entonces citaría a 2 autores, uno brevemente, para hablar de, pues dentro del psicoanálisis ya posterior a freudiano, el lacaniano, que es una corriente bastante fuerte del psicoanálisis. El Lacan cuando dice el sujeto sujetado, ¿sí? Entonces a partir de eso, entonces, en relación a este tema de la libertad, la cápsula que hoy nos invita, sujeto sujetado, y es cuando nos habla de la lengua, ¿sí? Cómo la lengua, todos estos códigos que nos llevan a comunicarnos con los otros, nos hacen sujetos de esto, porque no podemos relacionarnos con el otro sin eso. Entonces, libertad, pero si necesito de la palabra, necesito de ese que se mencionaba, significado, significante, y todo dentro de la lingüística, entonces para relacionarme con el otro. Pero también en esta relación del individuo-comunidad, hablaré de Foucault, ya dentro de su propuesta ética y dentro de su texto hermenéutica del sujeto, cuando invita y ya lo hace al individuo, ya habla del individuo, al momento que nos habla del cuidado de sí mismo. Efectivamente, Foucault en hermenéutica del sujeto nos lleva al oráculo de Delfos cuando hablaba conócete a ti mismo, pero él menciona allí cómo antes del conócete a ti mismo es el cuidar de sí mismo, y cómo ese cuidar de sí mismo, y ahí empieza esa relación de Foucault del poder y libertad. Cuando no se obtiene ese poder, si no se tiene la libertad
pero esa libertad primero individual, para así entonces relacionarme con el otro. En ese punto sí, yo creo que es importante recoger a Marx. Para Marx la libertad tiene que ver con cómo se establece distancia de la naturaleza, ¿sí? Cómo se es libre de las condiciones naturales y cómo eso genera también transformaciones dentro de las condiciones de vida de los sujetos. Yo ahí preguntaría, bueno, y si esa idea del cuidado de sí mismo, si las condiciones materiales de existencia de este sujeto son paupérrimas, está en las peores condiciones, ¿cómo hablar de su posibilidad de libertad si no tiene saciadas las mínimas, las mínimas condiciones para pervivir, para subsistir? Eso nos lleva a preguntarnos hasta dónde la libertad va en relación a la idea de la justicia social. Frente a esa idea de justicia social, hay un autor controvertido, Friedrich Hayek, ¿sí? De la escuela austríaca, muy en boga en este momento, ¿sí? Es el pilar del pensamiento de Javier Milei, ¿sí? Es el pilar de las propuestas más radicales del neoliberalismo, y dice que la justicia social es una afrenta contra la libertad, porque atenta contra la libertad de mercado, atenta contra la libre empresa, porque yo tengo que responder por el otro, que no puede generar sus mínimas condiciones, ¿sí? Y esto es muy importante porque a través de estos discursos, hablando del lenguaje, es que se han legitimado el recorte a servicios sociales, es donde se ha legitimado el avance del hiperindividualismo, es como se ha legitimado a nombre de la libertad, ¿sí? De la libre empresa, de la libertad de la propiedad, se ha legitimado un montón de acciones que lo que hacen es fortalecer ese neofascismo que estamos viendo en este momento. Pero bueno, ya como cierro en ese espacio de Critipensante, entonces recoger que, y con el que iniciamos con Eric Fromm, como dice, que el tema de la libertad es algo que nunca se ha preguntado tanto como en el siglo XX, que se empieza a interrogar frente a todo lo que fue el siglo XX, frente a sus 2 guerras mundiales, frente a todos estos movimientos cargados de, pues, él lo escribe en 1941 en un contexto nazi, es decir, y todo esto nos lleva entonces a que nos preguntemos, y que también es el espacio critipensante, es, bueno, la libertad en la actualidad, ¿en dónde está? ¿Se encuentra la libertad en este espacio? Yo creo que hay un fracaso claro frente a la idea occidental de libertad. Había una promesa de nunca más va a suceder, no vamos a volver a ver una Alemania nazi, y las últimas noticias nos muestran marchas de antorchas en Alemania nuevamente, nos muestran pasar por encima de los jubilados en Argentina, ¿sí? A razón de garantizar el beneficio individual. Nos lleva a ver a la Secretaría de Estado norteamericana frente a una cárcel salvadoreña, mostrando al preso como un ejemplo de aquello que va a suceder si no hacen lo que yo les digo. O sea, yo creo que hay una crisis frente a la idea de libertad, hay una crisis frente a las promesas que hizo Occidente y a los cuestionamientos que hizo la misma escuela de Frankfurt. Pero para hacer este cierre y para todos aquellos que nos están acompañando en este espacio, es que nos preguntemos, es decir, ¿hasta dónde? Porque dice que es una crisis, pero al individuo actual, al sujeto contemporáneo, es decir, sí le interesa preguntarse la libertad, es decir, también es algo que nos invita a que reflexionemos, y que desde Critipensante los invitamos a plantearse, es decir, para cada uno qué es la libertad, y efectivamente si nos interesa el tema de la libertad, o sencillamente también que nos han mostrado el lenguaje que está todo marcado por el mercado, es la libertad sea por lo que adquiera, por los bienes materiales que tenga, por la capacidad de dinero que tenga o la capacidad de endeudamiento para adquirir cosas. Bueno, ¿qué es libertad? Entonces, Critipensante hoy los acompaña con la cápsula de libertad. Quienes habló, Alexander Posada y mi compañero David Velandia. Los invitamos a que en los comentarios nos escriban qué piensan sobre esta discusión. Gracias.